descubre el milagroso plan de Dios, la inesperada lección de un anciano sobre la fe y la redención. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, mientras la tensión en Jerusalén se intensificaba bajo el yugo romano, un anciano de avanzada edad llamado Simeón aguardaba con expectación en el templo. Testigo de días oscuros y de una quietud anhelante, su corazón palpitaba en ansiosa espera del Mesías prometido, aquel que, según las profecías, vendría a liberar a su pueblo de la opresión. La atmósfera en el templo reverberaba con el eco de oraciones fervientes y sacrificios diarios, pero también resonaba con el murmullo de la desesperanza. En medio de ese ajetreo, Simeón había recibido una promesa sagrada del Espíritu Santo: no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Este pacto divino guiaba sus pasos cada día, aun cuando los años se acumulaban y su cuerpo se achicaba. La profunda sabiduría que había adquirido a lo largo de su vida le decía que el momento se acercaba. El incienso se elevaba como un símbolo de las súplicas del pueblo, pero en su interior, la fe de Simeón se encendía como una antorcha ante la sombra de la incertidumbre. Un día, mientras la luz del sol bañaba el templo en dorados resplandores, María y José entraron, llevando en brazos al pequeño Jesús, el Hijo de Dios. El murmullo de la multitud se tornó en asombro. Simeón, impulsado por el Espíritu Santo, se acercó, y al sostener al niño en sus brazos, una oleada de gozo y reconocimiento inundó su ser. «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación», proclamó, su voz cargada de emoción. En ese instante, comprendió que la promesa se había cumplido y que la redención había llegado. Las palabras de Simeón resonaban fuertemente como un canto de esperanza que desafiaba la opresión. Este niño es señalado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Las miradas de la multitud se volvían confusas y cautelosas, pues el futuro prometía cambios que iban más allá de lo imaginado. Serían capaces de recibir a aquel que no solo traía redención para su pueblo, sino luz para revelar a los gentiles. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Simeón miraba a su alrededor, notando la mezcla de asombro y desconfianza. La gloria del Mesías se manifestaba en su presencia, y la ambivalencia de la multitud centelleaba en el aire. Mientras sus palabras caían como semillas en corazones ávidos de esperanza, una sombra de inquietud acechaba. Sabía que la entrega del niño a la humanidad no solo llevaba gozo, sino también el sacrificio de la cruz. Ese instante se tornaba en la cúspide de una historia sagrada, un profundo misterio divino ya en marcha, y Simeón, con su corazón colmado de fe y temor, sentía que el eco de su clamor resonaría por toda la eternidad. Los rostros se volvían hacia el niño, y Simeón comprendía que el plan de Dios estaba comenzando a desplegarse, en su sublime y sorprendente esplendor. La luz que venía a iluminar a las naciones estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Simeón, con el niño Jesús aún en sus brazos, contempló el inefable rostro del futuro. Su mirada se elevó al cielo en agradecimiento, mientras una sensación de paz le envolvía, como si su alma volara en las alas de la promesa cumplida. Pero en la profundidad de su ser, una voz suave murmuraba advertencias que resonaban con la solemnidad de las antiguas escrituras. «Este niño es señalado». Las palabras moldeaban ya su entendimiento. Era un niño de esperanza, pero también un predilecto del sufrimiento. María, atenta a las palabras de Simeón, sintió que una sombra de preocupación comenzaba a apoderarse de su corazón.
¿Qué significa esto, anciano? ¿Por qué hablar de caída y levantamiento en medio de tan hermoso momento? Preguntó con voz temblorosa. Simeón, fijando su mirada en ella, respondió compasivamente: aunque tú, madre, has hallado gracia ante Dios, habrá una exhortación aún mayor. La espada traspasará tu propia alma. Lo que Dios ha trazado traía consigo las cicatrices del sacrificio. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una mirada llena de compasión y advertencia cruzó el rostro de Simeón. En lo más profundo de su ser sabía que la redención no se lograría sin sufrimiento, y que el camino hacia la gloria del Mesías estaba marcado por espinas. El eco de las antiguas profecías resonaba en su mente. Con sufrimiento fue cargada nuestra iniquidad, por sus llagas seremos sanados. El templo, que antes había sido un espacio de fervor y oración, ahora parecía lleno de una atmósfera densa y cargada de un destino inevitable. Mientras las personas salían, algunas risas y susurros se mezclaban con las súplicas que aún flotaban en el aire. Días se convirtieron en semanas, y Simeón continuó presenciando la vida de Jesús. A menudo lo veía jugar entre otros niños, e incluso a la madre y al padre, que parecían aún desbordar en alegría ante su presencia. No obstante, cada vez que les veía, la angustia de un camino por venir se inflamaba en su interior. La luz que brillaba resplandecía, pero Simeón advertía que también proyectaba sombras. Un día, mientras caminaba por las calles de Jerusalén, Simeón escuchó susurros en la multitud. «Este es el profeta de Nazaret. ¿No es el hijo de María y José?» Las murmuraciones se tornaron en adoraciones, pero también en cuestionamientos. La tensión crecía, como un torrente a punto de desbordarse, y el anciano sintió que el tiempo de la revelación del Mesías estaba marcado, pero no claro. Una noche, mientras oraba en el templo, entró una anciana llamada Ana, profetisa de Asher. Emitió alabanzas al niño y habló de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. El eco de sus palabras encendió un fuego en la fe de Simeón y atizó en él una urgencia ardiente. «Así es, Señor, el tiempo se acerca, tú estás en movimiento». La ansiedad y la expectativa en el corazón de Simeón se entrelazaban cada vez más en una poderosa danza de fe. «¿Qué será de este niño?», susurraba entre él mismo, mientras un profundo sentido de responsabilidad le envolvía. El comienzo del plan divino aún guardaba un misterio profundo. Era evidente que las vidas de muchas estaban atadas a este pequeño, y aunque la voluntad de Dios parecía estar alcanzando su punto culminante, en el aire flotaba una osada pregunta. ¿Serán las piedras de Jerusalén el escenario del sacrificio? El anciano se preguntaba, mientras su fe se alimentaba de la promesa del Espíritu Santo, sin poder evitar formular la siguiente pregunta que comenzaba a tomar forma. ¿Cuándo será el momento que marcará el cumplimiento total de estas promesas? Así, con cada latido de su corazón, el anciano Simeón se preparaba para ser un testigo del más grande de los milagros, la redención de su pueblo y el destino del mundo entero. Pero en su espíritu sabía que aún quedaba más por revelarse, más cuya historia estaba aún por ser escrita en los corazones de los hombres. La próxima etapa del plan soberano de Dios aguardaba con un silencio elocuente, y la eternidad esperaba a ser desatada. Los días continuaron sucediéndose entre el bullicio de Jerusalén. Simeón, con el corazón inquieto, pasaba horas en el templo, meditando en las Escrituras y en las palabras del anciano profeta Isaías. «Y un niño nos es nacido, hijo nos es dado», con la conciencia de que el niño Jesús llevaría sobre sí el peso de un mundo nuevo. Las palabras resonaban en su alma, llenándole de anhelos y esperanzas, pero también de una pesada carga de sufrimiento. Una mañana, mientras contemplaba el sacrificio de los corderos que se ofrecían a Dios, una voz interna le dijo: «Este es el sacrificio que prefigura al Cordero de Dios». Simeón apartó la mirada y vio a otros adoradores arrodillados, lágrimas fluyendo en sus rostros,
y comprendió que el corazón del pueblo también estaba siendo preparado, no solo para la llegada del Mesías, sino también para la revelación de su misión. Un grupo de fariseos se acercó al anciano. Sus miradas eran de desdén y curiosidad. ¿Aún esperas al Consolador, anciano? ¿Dónde está el gran milagro del que hablas? Uno de ellos se burló. La fe de Simeón, pronto imbuida por el sonido del escepticismo, brilló como un faro en medio de la tempestad. La gloria de Dios se manifestará en el tiempo perfecto. El que tiene oídos, oiga, respondió Simeón con firmeza. La respuesta provocó susurros de incredulidad, pero en su interior el anciano sentía un ardor renovado. La misión del Mesías estaba más cerca de manifestarse, y aún había quienes serían llamados a ser portadores de la luz. Mientras volvía al templo, encontró a María y a José, quienes llevaban a Jesús nuevamente para presentarlo ante el altar. El joven, ataviado con un humilde manto, aún reflejaba la inocencia, pero algo había cambiado en su presencia. Había un destello de sabiduría. En un acto lleno de reverencia, Simeón los abrazó y tomó nuevamente al niño en sus brazos, mientras el Espíritu Santo le inspiraba y revelaba verdades gloriosas. Este niño está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, pronunció, sintiendo una conexión indescriptible con el plan divino. Él será no solo luz a los gentiles, sino también gloria para el pueblo de Israel. Al ver a María, recordó las palabras de sus profecías, pero una pregunta se hacía eco en su corazón. ¿Sabrás, oh madre, el precio que deberá pagarse? María, asintiendo con una mirada llena de amor y dolor, no decía nada, pero en su silencio hablaba también de su fe y entrega. Al anochecer, mientras el templo se llenaba de sombras, un nuevo pensamiento quedó grabado en la mente del viejo. ¿Y si este niño no solo trae redención, sino también división? La imagen de la espada que atravesaría su alma comenzaba a profundizarse en su visión del futuro. La expectativa se entrelazaba con la agonía y la gloria, como hilos de oro y de cenizas. No puedo comprender, Señor, la magnitud de lo que está por venir, él susurró en su soledad. Pero entonces una voz resonó claramente en su corazón. Mis caminos son más altos que tus caminos. La fe de Simeón se reafirmó. En cada suspiro, cada lágrima del pasado, cada mirada de los que aguardaban al Redentor, había un propósito y un diseño divino que empezaba a revelarse, aunque en fragmentos. Así, mientras se consumía el día, el anciano entendió que cada paso del niño a través de las calles de Jerusalén compartiría la carga del pueblo, una carga que pronto sería llevada con amor divino en la cruz del Calvario. Un destino glorioso aguardaba, y en su corazón habitaba la certeza de que la historia de salvación apenas comenzaba a desenlazarse. La pregunta que seguía reverberando era, ¿qué testigos saldrán a la luz? La historia de aquel niño, con cada acto de compasión y enseñanza, marcaría el inicio de un camino imposible de prever por la razón humana, pero perfectamente trazado en la perfecta soberanía de Dios. Llegó el amanecer, y la luz del sol comenzaba a filtrarse por las entradas del templo, iluminando cada rincón con un brillo dorado. Simeón se encontraba de pie, sosteniendo al pequeño Jesús en sus brazos. Su corazón palpitaba con la certeza de lo sagrado. Había sentido la confirmación del Espíritu Santo, y ahora contemplaba al niño como el cumplimiento de todas las promesas divinas. Lo que no sabía es que ese mismo día traería consigo un desafío inesperado. Mientras los adoradores llegaban al templo para ofrecer sus plegarias, un murmullo comenzó a surgir entre la multitud. Entre ellos, un grupo de sabios y ancianos se acercaron a Simeón. Sus rostros se mezclaban entre la veneración y el asombro. ¿Quién es este niño al que el anciano sostiene con tanto fervor?, preguntaban entre sí, intrigados por la ferviente devoción que Simeón demostraba. El anciano sintió el peso de sus miradas, y entonces, armándose de valor, alzó su voz, proclama clara y sonora: «Yo les traigo la luz que ha de iluminar a las naciones y la gloria de Israel. Este niño es el cumplimiento de la promesa salvadora de Dios.
Las palabras resonaron en el aire como una poderosa declaración del reino venidero. Sin embargo, unos entre la multitud, con corazones endurecidos, empezaron a murmurar: ¿puede este niño ser realmente el Mesías? ¿Cómo un niño de tal humildad puede traer la redención? La incredulidad crecía como maleza entre la fragilidad de la fe. Simeón, percibiendo la resistencia, buscó en su corazón una respuesta. En ese momento, la voz del anciano se tornó más profunda y reflexiva. La obra que Dios realiza no siempre es visible a los ojos mortales. Fue en un pesebre que el Creador del universo eligió nacer, y no en un palacio. Este niño es una señal de la gracia de Dios que excede todo entendimiento. Su voz llenaba el templo, resonando en el alma de varios con una mezcla de esperanza y dudas. En medio de aquel clima de tensión, José y María escucharon las palabras de Simeón y sintieron la presión del deber. Sudor comenzó a brotar en sus frentes, pues comprendieron que la llegada del Mesías estaría marcada por caminos inciertos y mucho sufrimiento. María tomó la mano de su esposo, un gesto de mutua fortaleza. La espada que atravesaría su alma no solo haría eco en su vida, sino también en la vida de todos aquellos que escucharan al niño crecer como un hombre lleno de gracia. Poco después, la figura de Ana, una profetisa anciana, se acercó. Viendo al niño, su rostro se iluminó por la alegría y la gloria, y proclamó: «La redención ha llegado a este pueblo. El tiempo prometido se cumple». Sus palabras fueron una magia que llenó el aire, incitando murmullos de asombro y convicción. A medida que Ana finalizaba su alabanza y exaltación a Dios, Simeón miró a Jesús, sabiendo que el viaje de fe apenas comenzaba. En su mente resonaban las palabras de Isaías que había meditado por años: «He puesto en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo». El eco de su propio destino se hizo presente, pues la gloria del Señor podía traer tanto luz como oscuridad en el corazón de los hombres. Mientras Simeón reflexionaba, de repente sintió una necesidad irresistible de ir a la parte más sombría del templo. Al hacerlo, una visión de gran peso cayó sobre sus ojos, una multitud clamando y un camino extendiéndose hacia el futuro, un camino de sufrimiento y redención. Sin embargo, allí también estaba la luz de la esperanza, una promesa de restauración. «¿Qué sigue, Señor?», se preguntó en su corazón, mientras la manifestación de su plan comenzaba a hilvanarse ante su entendimiento. En esa confesión de incertidumbre, una calma profunda lo invadió, recordando que lo imperfecto de la fe humana nunca puede eclipsar la gloriosa soberanía de Dios. Finalmente, resonó en su espíritu una nueva revelación. Se levantará un testimonio entre las naciones. Vendrá el día en que todos reconocerán su señorío. En ese instante, Simeón supo que lo que estaba por desatarse sobre la humanidad cambiaría el destino de todos los pueblos. La pregunta latente era: ¿acogerán su luz o se quedarán en la oscuridad? La respuesta del pueblo, en los días venideros, marcaría el curso de la historia y definiría su propio encuentro con la gracia divina. Mientras el aire se impregnaba de asombro y expectativa, los murmullos se convertían en un murmullo casi ensordecedor. Simeón dio un paso atrás, sintiendo el peso de las miradas que se posaban sobre él y el niño. Un vacío de temor y esperanza lo envolvía a la vez, pues sabía que el tiempo de la promesa se acercaba. Con el eco de las proclamaciones de Ana, el anciano se encontró desbordado de una misión que apenas comenzaba a desvelarse. Al mirar hacia el templo, sus pensamientos se trasladaron a las palabras del profeta, y en aquel día el renuevo de Jehová será glorioso. Esa gloria, ahora en sus brazos, estaba destinada a producir tanto luz como juicio. La angustia de su corazón se intensificaba con la revelación del futuro doloroso que aguardaba. Y así, como atravesando una atmósfera de revelación constante, Simeón escuchó una voz al fondo del templo. Al girar su cabeza, reconoció a un fariseo llamado Gamaliel, un hombre conocido por su sabiduría y una profunda crítica hacia los nuevos movimientos que desafiaban la tradición. «¿Por qué celebras la llegada de este niño, Simeón?», inquirió Gamaliel, sus ojos destilando escepticismo. «Porque he visto la salvación», respondió Simeón, la certeza de su respuesta iluminando su ser. «Este niño es el anuncio del reino de Dios, la luz que vendrá a los que viven en tinieblas. Su vida será un pacto para muchos, pero también traerá controversia». Gamaliel frunció el ceño ante la osadía de Simeón. «Y si cae, será tu fe deshonrada. Si se convierte en tropiezo, serás tú uno de los que retrocedan. Recuerda que algunos profetas han proclamado ilusiones». Su voz, engordada por la sabiduría humana, resonó con el eco del temor. El anciano, en su corazón,
Sabía que la fe no se definía por la percepción humana, sino por la revelación divina. Lo que está sellado en el plan de Dios no puede ser deshecho por la incredulidad. Este niño despertará corazones, y aunque algunos se endurezcan, el reino florecerá en los que crean. En medio de esta conversación, la figura de María se acercaba, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y preocupación. Puso su mano delicadamente sobre el hombro de Simeón, sintiendo el laberinto de emociones que en ese momento la envolvían. Ella sabía que el sacrificio y el sufrimiento se avecinaban, pero el aliento de la fe era más fuerte que danzas de dudas. ¿No es acaso el propósito de nuestras vidas ver la gloria de Dios manifestarse a través del sufrimiento?, murmuró María, su voz vibrando con una convicción casi palpable. Así como los antiguos profetas, debemos tener confianza en que lo que está por venir es parte de su historia, una redención que superará la muerte. A medida que la conversación continuaba, un manto de silencio se instaló en el templo. Todos los presentes sintieron una inquietud indescriptible, como si la atmósfera se llenara de la fragancia divina. ¿Qué sería de ellos? ¿Cómo se enfrentarían al futuro que esperaban? Simeón, sintiendo el impulso del Espíritu Santo una vez más, levantó a Jesús con mayor fuerza y declaró: «Este niño será levantado como un estandarte para las naciones y un signo de contradicción. Algunos se regocijarán, mientras que otros rechazarán la luz que ha venido a sus corazones». La verdad de sus palabras parecía cargar el aire con un significado profundo. Mientras la ansiedad y la fe se entrelazaban, la iluminación del templo comenzó a oscurecerse, como si el cielo mismo se preparara para lo que estaba por llegar. Fue entonces cuando escucharon un murmullo venir de la entrada del templo. Una voz no familiar comenzó a elevarse entre la multitud, clamando: «El Hijo de David viene». Los ojos de todos se giraron en un instante hacia la puerta, capturados por una nueva e inesperada llegada. Era un hombre vestido de ropas rasgadas, y su aspecto mostraba la marca del sufrimiento y la incertidumbre, pero en su mirada había una chispa de lo sobrenatural. Con el rostro iluminado por una revelación, el extraño exclamó: «He tenido una visión de lo que está por venir, y es glorioso. Un tiempo de restauración, pero también un tiempo de juicio. El camino ha sido preparado». Simeón, comprendiendo la magnitud de su declaración, sintió que una nueva tensión comenzaba a tejerse en el aire. La prosperidad y la ruina, la redención y el rechazo, todo estaba en juego. Así, el anciano se enfrentó a la decisión inminente de las multitudes. ¿Aceptarían el mensaje que traía el niño o se resistirían ante la luz que brillaba en sus corazones? Mientras la multitud murmuraba en confusión, sintió que se cernía sobre ellos un misterio aún mayor. Lo que estaba por revelarse no solo cambiaría sus vidas, sino que definiría toda una era. ¿Estaremos listos para la intervención divina?, se preguntó, sintiendo el peso del plan soberano de Dios desplegándose ante sus ojos, listos para cambiar el curso de la historia con un solo acto glorioso. La multitud se agolpaba, con el murmullo de voces entrelazándose en un canto de asombro y duda. Los ojos de Simeón estaban fijos en el extraño, ese hombre que había irrumpido en el templo como un viento fuerte y desatado, trayendo consigo la fragancia de la revelación. La luz de la esperanza parecía danzar en su corazón mientras escuchaba sus palabras. Pero así también el temor comenzó a asomarse, por lo que significarían las visiones que aquel hombre proclamaba. Restauración y juicio, repetía el anciano en su mente, entrelazando las promesas de Dios con el clamor de la realidad. En el rostro de aquel hombre, Simeón percibía el eco de los antiguos profetas, aquellos que habían anunciado a los pueblos la venida de un Salvador, pero también el filo afilado que sus palabras traían consigo. María, todavía al lado de Simeón, observaba la escena con atención. Sus manos temblaban levemente cuando el flujo de la multitud comenzó a agitarse. Era como si las mismas piedras del templo temblaran con la expectativa. ¿Podrán entender?, se cuestionó, sintiendo la inminente llegada de tiempos de prueba. Desde más allá de la entrada del templo,
El hombre continuaba hablando, sus palabras resonando como un tambor que llama a la batalla. Los días que vienen serán de revelación. El Hijo de David ha llegado para cumplir la promesa. Su voz se alzaba, cortando la atmósfera con un mensaje que no podía ser ignorado. ¿Quién es este hombre?, murmuraba la gente, mientras algunos se retiraban, sin poder soportar la inquietante proclamación. Otros se aferrarían a la promesa como un náufrago a una tabla de salvación. Fue en ese momento que, sintiendo el movimiento del Espíritu Santo, Simeón sintió fuerza en su ser. «No temas», se dirigió a María, «este momento es el umbral de lo que hemos esperado». La luz y la sombra están a punto de entrelazarse en un tejido divino de amor y juicio. Las palabras de Simeón resonaban con una autoridad nacida del cielo, abriendo los corazones y despertando la fe. Muchos comenzaron a preguntarse si aquella era la señal que habían aguardado desde tiempos inmemoriales. Pero el anciano sabía que ese camino no sería sencillo. Las visiones del hombre que clamaba en la puerta estaban arraigadas en un mensaje más profundo. La llegada del Mesías significa desmantelar lo que creíamos que era seguro. Algunos serán transformados, pero otros se aferrarán a sus sombras, reflexionó Simeón, sintiendo la profundidad de lo que significaba este nuevo pacto. En los murmullos de la multitud se sentía la agitación de la historia. ¿Aceptaría el pueblo el regalo de Dios o se aferrarían a la ley y las tradiciones que les eran familiares? Las esperanzas de generaciones estaban en juego, y en ese preciso instante todo parecía posible, y todo a la vez desalentador. Mientras pensaba en el extraño, que parecía ser más que un simple hombre, Simeón se dejó llevar por la audacia divina. Se acercó a la entrada del templo, donde el viento parecía soplar con mayor fuerza, como si produjera un eco celestial en la tierra. «Hermanos», exclamó con voz potente, emanando de su corazón, «el Altísimo está aquí entre nosotros. No solo manifestará su gloria, sino que también nos confrontará con nuestras verdades. Que cada uno escuche y encuentre su lugar ante la magna revelación de su propósito». Y así, mientras el murmullo crecía nuevamente, Simeón se dio cuenta de que la revelación estaba a la puerta, y con ella la pregunta que resonaría en corazones y mentes. ¿Estás preparado para aceptar lo que viene? ¿Para experimentar el continuo despliegue de la misericordia de Dios, aunque éste implique llevar la carga de la cruz? La multitud se detuvo, las miradas se intensificaron, y en ese momento los cielos parecían abrirse. Un nuevo misterio se estaba formando, preparándose para revelarse, y Simeón, en su espíritu, lo sabía. Un plan aún más grandioso de lo que habían imaginado estaba alineándose con el tiempo de Dios. ¿Quiénes serán los que se levantarán en fe para abrazar esa oportunidad divina?, se preguntó, sintiendo el brillo de la esperanza luchar contra la oscuridad que todavía acechaba. Mientras la multitud permanecía en un silencio temeroso, el extraño, cuyo nombre se conocía como Jesús, se movía con una gracia sobrenatural. Su rostro irradiaba una serenidad que contrastaba con la inquietud en el corazón de los presentes. Con una voz suave pero firme, comenzó a hablar, retando las convicciones de los que le escuchaban. «Hoy se cumple en vuestros oídos la profecía», comenzó. «He venido no solo para sanar, sino para llevar las cargas de las almas. No os ofrezco una religión, sino una relación viva con el Creador. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás». Juan 11, 25, 26. Las palabras de Jesús cortaban la niebla de la incertidumbre. Cada frase era como una espada que abría el entendimiento, revelando la esencia de la verdadera fe. Simeón, con su espíritu profundamente conmovido, comprendía que no solo se trataba de entendimiento intelectual, sino de un acto de entrega y confianza en el designio divino. María, sintiéndose impulsada por el Espíritu, no pudo contenerse. ¿Por qué parece tan radical su mensaje? ¿Desmantelará nuestras tradiciones? ¿Acaso no es el cumplimiento de las promesas, el consuelo que hemos anhelado,
su requisito la renuncia a lo conocido? En su corazón luchaba entre la esperanza y el temor. Jesús, con mirada penetrante, había notado la angustia de la madre. Se acercó a ella y le dijo: «No temas, mujer, lo antiguo debe dar paso a lo nuevo. El vino nuevo no se puede poner en odres viejos». Mateo 9:17. A esas palabras, un murmullo pasó como un soplo de viento entre la multitud, abriendo un espacio para la reflexión. Simeón, deseoso de comprender el misterio, volvió su mirada hacia los rostros de los que lo rodeaban. Vio en su mirada preguntas, desesperaciones y, sobre todo, un anhelo de redención. ¿Estás dispuesto a soltar tus viejas ataduras para abrazar la libertad?, preguntó a la multitud, sintiendo que su papel como testigo de los últimos tiempos era más crucial que nunca. A medida que Jesús continuaba hablando, muchos comenzaron a desperezarse, como si despertaran de un letargo espiritual. Las palabras de amor y juicio empezaron a rozar sus corazones, desatando un eco que resonó en su interior. Algunos lloraban, pidiendo perdón. Otros miraban con incredulidad, preguntándose qué les costaría dejar atrás sus viejas costumbres. Repentinamente, un hombre se levantó entre la gente y con voz temblorosa clamó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». La pregunta penetró el ambiente como un rayo y el silencio se hizo abrumador. Todos los ojos se posaron en Jesús, quien con una intensidad sagrada respondió: «Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El reino de Dios está cercano». Marcos 1:15. La atmósfera se electrificó, mientras una mezcla de esperanza y temor se tejía en los corazones de cada persona presente. Simeón, sintiendo la presión del momento, se arrodilló ante el Señor y suplicó entre lágrimas: «Danos la fuerza para seguirte, aun cuando lo que viene desafíe nuestro entendimiento y nuestra comodidad». En ese instante de súplica, un temblor recorrió el templo, como si toda la creación estuviera respondiendo a la voz del Altísimo. Las antiguas promesas estaban a punto de cumplirse, y las sanaciones de cuerpos y almas estaban en el horizonte, testificando de la grandeza de su amor y la urgencia de su mensaje. Así, en medio de la agitación, un nuevo misterio se desplegaba, llevando a la multitud hacia una decisión que marcaría el destino de generaciones. La pregunta reverberaba en el aire: ¿quiénes se atreverán a salir del velo de la tradición y abrazar el acto de fe que les exigirá la transformación? El futuro se presentaba incierto, pero el propósito de Dios brillaba con claridad. La obra redentora de Jesús estaba apenas en sus inicios, y con cada paso que daba, un eco de esperanza resonaba. Un nuevo pacto se abre ante vosotros. Preparaos, porque lo que viene es mayor de lo que podáis imaginar. Las palabras de Jesús palpitaban en el aire, como ecos de antiguas promesas que finalmente encontraban su camino entre los corazones inquietos de la multitud. En medio de tal conflujo de emociones, un hombre anciano, conocido como Eliyahu, se acercó con paso firme, aunque su rostro mostraba las marcas del tiempo y la experiencia. Sus ojos, profundos y sabios, reflejaban una vida llena de fe y sufrimiento. Eliyahu, con voz de trueno que desafiaba su avanzada edad, dijo: «Escuchad, pueblo, no es suficiente escuchar y contemplar, lo que importa es actuar. Desde los días de nuestros padres hemos esperado con ansias el consuelo prometido». Pero la espera ha de ser activa, un llamado a la fe viva. Su llamada resonó sobre el murmullo y muchos se detuvieron a escuchar. Cuando el Señor nos guió a través del desierto, no fue en vano. Cada paso estaba traído por su mano firme. Cada prueba, un ladrillo en la construcción de nuestra fe. No somos solo testigos del pasado, sino participantes del presente y del futuro de su propósito, continuó Eliyahu, tomando nota del fervor creciente que lo rodeaba. Simeón, comprendiendo que la voz del anciano era un eco de la sabiduría de los tiempos, se volvió hacia Jesús, esperando que su mirada le indicara el camino correcto. Era evidente que Eliyahu había estado preparado por años de pesar y oración, y ahora su fe reflejaba el llamado divino. ¿Qué significa para nosotros este nuevo pacto que propone el Maestro?, preguntó uno de los hombres presentes,
con inquietud y curiosidad. No implica una entrega mayor, un sacrificio que dejará expuestos nuestros corazones. Sí, respondió Eliyahu, mas lo que se nos pide es no solo lo externo, sino una transformación interior. El sacrificio más grande es el que se hace de corazón. Es entregarse en todo y para todo. Recordad a Abraham, quien no escatimó a su hijo por fe, y su obediencia se convirtió en la base de nuestra historia. A medida que Eliyahu hablaba, los rostros de aquellos presentes reflejaban la lucha interna entre la adherencia a lo conocido y el desafío del nuevo caminar. La semilla de la duda brotaba en algunos, mientras que otros se sentían impulsados por la luz de la revelación. Desde su lugar, María sentía el peso de las palabras de Eliyahu y al mismo tiempo la certeza de que era un momento decisivo. Podría ser que las corrientes de nuestra historia están sobre nosotros, pensó. Y en ese momento, un deseo profundo de entrega se avivó en su espíritu. ¿Quién de nosotros está dispuesto a dejar todo y seguir al Maestro? Esto no solo es un llamado a una vida de sacrificio, es la invitación al verdadero reino de Dios. Es un crecimiento que nos libera de nuestras cadenas, dejar lo viejo para abrazar lo nuevo, como Jehová nos ha enseñado desde la antigüedad. Subrayó Eliyahu con vehemencia, mientras la multitud comenzaba a sentir la gravitación de su llamada. Algunos comenzaron a llorar, mientras otros gritaban de alegría. Un nuevo fervor espiritual empezaba a invadir el ambiente. Entonces, como un trueno que resuena a través del silencio, el rostro de Jesús brilló con un destello de alegría y aprobación. Así es, Eliyahu. El llamado a seguirme no es próximo a la naturaleza humana. Es un viaje de transformación, donde el viejo hombre debe morir, para que el nuevo pueda nacer. La decisión de cada uno de ustedes será la clave para su participación en el reino de los cielos. La multitud se agitaba de una manera indescriptible, y en ese clímax de fe y convicción, comenzó la brisa del primer susurro de una nueva era. La promesa estaba en el aire, y muchos sentían que la sombra del anciano estaba guiando a la gente a una revelación mayor. Pero lo que no sabéis, amados míos, continuó Eliyahu, su voz elevada por el fervor del Espíritu Santo, es que el camino del sacrificio nos lleva a un lugar que jamás hemos imaginado. Los domingos de muerte son los días de nuestra resurrección. Un nuevo pacto se aproxima, y su cumplimiento dejará una huella divina en este mundo. Estad listos, porque lidiáis con lo eterno. Así se marchitó el día, pero el corazón de cada oyente latía con la intensidad del descubrimiento. El mensaje de un futuro glorioso surgía, vibrando en el espíritu de cada uno, preparándolos para un encuentro con el divino. La pregunta que resonaba en el aire, aguardando revelación, era clara. ¿Qué más ha preparado Dios en su plan que ni los más sabios podrían prever? Mientras la multitud se dispersaba, la luz del crepúsculo acarició los rostros cansados y esperanzados. La emoción que había invadido el corazón del pueblo palpitaba aún con fuerza, como la sinfonía de un nuevo amanecer. Pero en el fondo de esa reverberación espiritual, una inquietud se cernía sobre el grupo. ¿Qué exigiría el nuevo pacto que se estaba gestando entre ellos y el Maestro? Eliyahu permaneció en el centro, rodeado por los más curiosos, aquellos que anhelaban una mayor claridad sobre lo que había compartido. Su voz resonaba con un eco de autoridad, entremezclando sabiduría con la urgencia de un tiempo que se estaba cumpliendo. Escuchad, hijos de Israel, la verdadera transformación en el corazón no es una tarea sencilla, sino una obra diaria del Espíritu Santo, en la que cada uno de nosotros debe participar activamente. Uno de los hombres, llamado Baruch, que se había mantenido al margen, finalmente reunió valor y preguntó: ¿Cómo podremos saber si realmente estamos preparados para este sacrificio? ¿Qué señales nos mostrará Dios para guiarnos en este nuevo camino? Eliyahu sonrió con ternura ante la ansiedad del joven. Las señales del Señor no siempre son visibles en el cielo. A menudo se manifiestan en las decisiones diarias,
en la entrega sencilla de cada momento a su servicio. En la Escritura está escrito: buscaréis y hallaréis, llamaréis y se os abrirá. Mateo 7:7. Lo que se os pide es un corazón dispuesto, una fe activa. La multitud asintió, sintiendo la gravedad y la esperanza de las palabras del anciano. Justo entonces, el Maestro, Jesús, se aproximó, y su presencia hizo que el aire se llenara de una asombrosa paz. Su mirada abrazaba a cada uno, pero se posó con especial compasión sobre Baruj. Los que buscan de todo corazón encontrarán la verdad y el propósito que Dios tiene para ellos. La verdadera vida viene de una entrega total, aun cuando no comprendamos en su totalidad el camino que tenemos por delante. María observó con avidez, notando cómo las emociones de la multitud fluctuaban entre la alegría y la inquietud. ¿Podría ser que lo que busca cada corazón aquí es realmente una relación más profunda con el Creador? Reflexionó. ¿Y si este nuevo pacto nos llama a trascender nuestra propia comprensión y a abrazar algo aún más divino? En ese instante y en el clímax de la conversación, Jesús levantó la mano. Estad atentos, porque el camino que yo os muestro no es simplemente de sacrificio, es de resurrección. El amor del Padre nos ha dado a su Hijo para combatir la muerte con vida. Este nuevo pacto no solo es para vosotros, sino para el mundo entero, para unir a todos los que claman a Él. Entonces un murmullo surgió entre los presentes al recordar las palabras del profeta Jeremías. Y, 48, pondré en ellos mi ley, y en su corazón la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. La promesa de una restauración total comenzaba a tomar forma no solo sobre la ley, sino sobre la relación que Dios anhelaba tener con su creación. Pero escuchad bien, continuó Jesús, su voz envuelta plena de autoridad y amor. El sacrificio que se acerca al corazón nuestro será el centro de esta nueva promesa. En él veréis la gloria de Dios manifestada. Mientras la multitud asimilaba este mensaje, un silencio reverente se instaló en el lugar. Las palabras de Jesús fueron como un llamado a la acción, y muchos sintieron el ímpetu de un nuevo compromiso brotando dentro de ellos. Pero en medio de esta revelación, Eliyahu, con su experiencia de fe, percibió la fragilidad de la humanidad. El desafío será aún mayor, porque el camino de la transformación no será solo alegre, sino también un viaje de pruebas. A medida que nos acercamos a esta nueva era, las tinieblas intentarán aferrarse a vuestra fe. Mas no temáis, pues en el sacrificio habrá resurrección. La multitud permaneció en un silencio expectante, consciente de que no solo hablaban de un evento, sino de un horizonte en el que se entrelazaban tiempo y eternidad. Cada alma allí presente estaba siendo llamada a una decisión. La pregunta, ahora retumbando en sus corazones, se transformó en susurros. ¿Estamos dispuestos a entrar en este misterio divino? ¿A abrazar un nuevo pacto que desafiará nuestras realidades? Mientras sus rostros irradiaban tanto temor como esperanza, Eliyahu levantó su mirada hacia el cielo, indicando que las revelaciones aún estaban por venir. De repente, un viento suave pasó sobre ellos, como un presagio de lo que estaba por ser. «Dios tiene un plan que excede nuestras expectativas», exclamó Eliyahu, su voz resonando con fe. No solo será un nuevo pacto, será una nueva vida, un nuevo comienzo, y en el centro de este milagro habrá algo que jamás habremos imaginado. Mientras las estrellas emergían en el cielo, una chispita de anticipación iluminó la noche. Los corazones latían con la certeza de que la soberanía de Dios se manifestaría en la historia de su redención. Una puerta se abriría hacia lo desconocido y lo glorioso, y todos aguardaban la revelación. ¿Qué es lo que Dios realmente está preparando para aquellos que le aman? Mientras la noche avanzaba, un sentimiento palpable de expectación llenaba el aire en el templo.
Simeón, sintiendo el peso de la promesa y el susurro del Espíritu Santo en su interior, observaba la multitud que giraba en torno a Jesús con sus corazones abiertos, pero llenos de preguntas. La magia de la revelación divina se posaba sobre cada rostro, reflejando esperanza y temor ante el futuro que se desplegaba. Eliayón, con su voz resonante, continuó guiando al pueblo. El nuevo pacto no solo es un compromiso entre Dios y ustedes, es un llamado a ser participantes en la obra redentora. Cada uno de ustedes es una pieza vital en el rompecabezas de la gloria que está por venir. Sus palabras eran como fuego, encendiendo las almas inquietas que anhelaban más que respuestas, anhelaban un encuentro con la verdad viva. En medio de este clamor, la figura de Ana, la profetisa, alzó la voz, interrumpiendo la creciente tensión. El tiempo se está cumpliendo, y vuestros corazones son el campo en que se sembrará la verdad. Recuerden, ustedes son la luz del mundo, y cada acción de amor y cada acto de fe serán como lámparas que brillan en la oscuridad. Su aliento lleno de sabiduría resonó entre ellos, despertando un nuevo impulso. Simeón, afectado por la fuerza del mensaje y la importancia del momento, sintió que debería intervenir. Se acercó a Jesús, buscando en su mirada una dirección. «Maestro, ¿qué harás para preparar a este pueblo? ¿Qué señales nos darás para que sepamos caminar en este nuevo camino?» Aquellas preguntas, cargadas de fe, buscaban claridad en medio de la incertidumbre. Jesús, con una calma que resonaba en cada palabra, respondió: «Mi presencia entre ustedes será la señal. Cada acto de compasión que realicen, cada verdad que proclamen, será un reflejo del reino que he venido a establecer. No se preocupen por lo que han de enfrentar. Dejen que la fe sea su guía». Su mirada intensa capturó la atención, transformando dudas en determinación entre los oyentes. Mientras tanto, un grupo de escribas que observaban de lejos el desarrollo de la escena comenzaron a reunir coraje para expresar sus objeciones. «¿Qué autoridad tienes para enseñar así?», preguntó uno de ellos con un tono despectivo. «Este nuevo entendimiento no encaja con nuestras tradiciones. ¿Cómo puedes redefinir lo que hemos venerado por generaciones?». La respuesta de Jesús fue inmediata y directa. «No he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Este nuevo pacto es la culminación de todas las promesas. Aquellos que estén dispuestos a soltar sus ataduras antiguas se encontrarán en el centro de la verdadera libertad». Su desafío resonó con fuerza y hizo eco en los corazones de aquellos que anhelaban una revelación más profunda. En medio de esta tensión, el apostolado de la fe comenzaba a materializarse. Simeón, sintiendo el peso de la responsabilidad, levantó su voz con firmeza. Este niño no solo es un símbolo de esperanza, es el cumplimiento del pacto eterno. Las palabras del anciano se entrelazaban con el tiempo y la eternidad, proporcionando un marco divino a su comprensión. Estamos todos dispuestos a embarcarnos en este viaje de transformación, a abrazar lo que viene, pese a su incertidumbre. Las miradas de los presentes se encontraban y se podía sentir el murmullo de sus corazones latiendo al unísono. Baruch, el joven que había bregado por respuestas, se atrevió a dar un paso adelante. «Si este nuevo pacto implica renuncia, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Estoy dispuesto a abrazar la transformación, a acoger la carga del sacrificio». Los murmullos se intensificaron a su alrededor. Una ola de aliento fresco se desató, encendiendo el fuego de la disposición en muchos. «Así será», resonó la voz de Eliyahu, quien entrecerró los ojos hacia el cielo como si esperaba una señal. La disposición a aceptar el sacrificio es el primer paso hacia la gloriosa revelación que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, el cielo pareció abrirse con el eco de estas palabras. Simeón, sintiendo la atmósfera cargada de promesas, vio que la presencia del Altísimo comenzaba a manifestarse de maneras que nunca había imaginado. Aquella noche, los corazones estaban abiertos y la luz del nuevo pacto comenzaba a brillar en un sendero lleno de posibilidades infinitas. Mientras la multitud ofrecía alabanzas, un nuevo impulso de autoridad llegó a la mente de Simeón. ¿Qué más está Dios dispuesto a desatar en esta revelación? Estamos preparados para recibirlo en nuestra vida diaria. Su espíritu vibraba con la certeza de que el plan soberano de Dios estaba desplegándose en sus corazones, y una pregunta seguía latiendo:
más ardiente que nunca. ¿Cómo se manifestará esta nueva vida en cada uno de ustedes? Así, mientras la noche se cerraba con un manto de estrellas, el pueblo había comenzado a vislumbrar la grandeza del plan de redención. La historia del niño que sostenían entre ellos apenas había comenzado. Con la promesa de la vida transformada a punto de desplegarse, un nuevo capítulo se estaba escribiendo en los corazones de todos, y cada uno de ellos anhelaba permanecer en la expectativa del glorioso futuro que les aguardaba, sabiendo que el verdadero abrazo de la redención aún estaba por revelarse.